Desde que tuvimos a BTS en el reciente video que Netflix subió a sus redes sociales, Taekook incluso fue feliz mientras se bailaban graciosamente a la par y tenían un momento de acercamiento como este. Y dado que del último concierto de BTS en Goyang se me pasó incluir la forma en la que Taehyun le guiñó el ojo a Jungkook cuando sus miradas se encontraron, yo realmente no podía evitar no querer hablar sobre esto, incluso si era en un video diferente. De modo que mi emoción por ver el claro coqueteo de Taehyun no fue algo que pude ignorar, y debido a la reacción que Jungkook tuvo cuando Taehyun le guiñó, me pareció demasiado curioso como para no reaccionar, pues el claro ejemplo de que Taehyun y Jungkook habían estado demasiado descarados en estos conciertos, y el hecho de que Taehyun hiciera una acción como esta frente a tantos fans, con esa capacidad de lograr poner nervioso a Jungkook cuando este terminó sonriendo con una sensación que parecía indescriptible, fue algo que realmente nos sorprendió a todos, y por eso quise hablarlo aquí, ya que el 13 de abril de 2026, durante la entrevista de Rolling Stones para BTS, también pudimos observar ciertos comportamientos de Taekook que nadie pudo pasar desapercibido, no solo por la forma en la que, pese a la lejanía, Jungkook encontró la manera de mirar a Taehyun por mucho más tiempo del debido, y cuando parecía que todo lo que Taehyun decía iba dirigido a una sola persona, esto realmente me motivó a incluirlo en este video express de sus tantas reacciones que no han podido evitar, porque cuando Jungkook le argumentó a Taehyun que estaban hablando de trabajar en las canciones y no del tema de la elección, Taehyun lo corrigió diciendo que estaban hablando de conflictos al elegir las canciones. Jungkook pareció sorprendido por su propia confusión, y aunque Jungkook después se corrigió y dijo que entonces ahí sí hubieron demasiados problemas mientras sonreía y se quedaba con eso, de todas formas, la manera en la que Jungkook buscó aprobación hacia Taehyun y no peleó demasiado cuando este lo miró para regresarlo al tema central, sus miradas tan lindas no pudieron mentir, y el hecho de que siguieran buscándose en todo momento me dejó con una gran satisfacción, siendo que Jungkook siempre estuvo atento a sus palabras y sus ojos no podían despegarse de las explicaciones de él. Cuando Taehyun dijo que originalmente Aliens no se llamaría así, Jungkook no pudo evitar darle aquel nombre del que luego Taehyun concordó, pero sus miradas siempre terminaban encontrándose de alguna u otra forma, ya sea por alguna conversación que solo parecía ser entre ellos mismos, o porque ni siquiera habían traducciones de algo que parecía ser una plática privada, pero el hecho de que siempre se buscaran fue lo más bonito, porque cuando Jimin detuvo a Taehyun en su explicación y todos los demás miembros se rieron cuando vieron que a Taehyun le estaba sangrando la nariz en plena entrevista, Jungkook fue el único que no sonrió cuando su preocupación fue más grande que su diversión, y dado que la expresión de Jungkook podría indicar lo atento que estaba Taehyun y lo que estaba pasando con él, era evidente que no se reiría hasta que Taehyun se encontrara bien, y cuando eso pasó y Taehyun pudo tener papel para detener el sangrado, Jungkook finalmente había podido sonreír, seguro de que todo estaba bien de ese lado, y aunque no estaban realmente cerca, su mirada y su sonrisa definitivamente lo decían todo. Curiosamente, a pesar de que Taehyun estaba explicando cómo surgió la canción 2.0 y se preguntó por qué se estaban riendo de su papel en la nariz, mientras seguía diciendo que fue Hobi a quien se le ocurrió dicha canción, por alguna razón Taehyun pareció dar todas sus explicaciones, como si Jungkook fuese el que preguntó, y aunque el presentador estaba literalmente frente a todos, Taehyun seguía hablando mientras se dirigía y miraba a Jungkook. Su sola presencia hacía que Taehyun no pudiera encontrar la manera de apartar su mirada de él, y nos dejaba con la idea de que Taehyun siempre encontraría la forma de tenerlo a la vista. Así que cuando Hobi habló sobre cómo habían hecho esa producción y mencionó que Taehyun, Jungkook y él estaban en una sesión de estudios, mientras Hobi iba a decir algo más, Taehyun apuntó a Jungkook con el dedo y lo acusó de haberse dormido en la creación de la canción, lo que hizo que Jungkook se riera un poco de eso y apartara su mirada de él, siendo que desde la explicación de Hobi, Taehyun ya tenía los ojos puestos sobre Jungkook como desde el principio, y aunque era Hobi el que estaba hablando, sus miradas parecían negarse a dejar de ver por demasiado tiempo, incluso en la acusación, por lo que cuando Jungkook dijo que había tenido mucho sueño en ese momento, Taehyun siguió con la mirada puesta sobre él, teniendo una aparente sonrisa en el rostro y la sensación de que Jungkook sería siempre su felicidad. Y si es que aún te podrían quedar dudas de que sea él a quien Taehyun miraba todo ese tiempo, a pesar de que Jungkook seguía explicando sus motivos y Hobi también se había unido para dar a entender que la producción había sido relajada entre los tres, Jungkook literalmente miró en dirección a Taehyun con una expresión adorable y linda, pero cuando fue Jeongi el que tomó la palabra esta vez, Taehyun siguió viendo a Jungkook como si fuese todo lo que quisiera hacer en ese momento, siendo que Jungkook pareció intimidado con esa mirada,
y la evitó durante unos segundos. A Taehyung no podía importarle menos que seguir teniendo a Jungkook a la vista, porque era todo lo que aparentemente quería hacer. Pero cuando el entrevistador preguntó qué habían pensado cuando escucharon la letra de la canción Seven en su versión explícita, ya que Jungkook era el más joven de todos y tuvo curiosidad sobre si los miembros se habían asombrado por la canción o le habían hecho bromas a Jungkook por cantar cosas así, Jimin dijo que él ya era todo un adulto, mientras Jungkook parecía haber disfrutado del reconocimiento. Aunque cuando Taehyung preguntó qué decía la letra de la canción y miró fijamente a Jungkook por una respuesta, él le dijo que era algo como "te amaré toda la semana", mientras lo veía fijamente y su tono de voz cambiaba completamente a una más suavemente. El hecho de que sus ojos tuvieron aquel brillo mientras decía cierta parte de la canción fue demasiado curioso para todos, no solo porque su mirada parecía decir eso que no se atrevería a expresar con palabras, sino fuera porque parecía haber aprovechado el momento para decirle a Taehyung que lo amaba, sino porque en realidad, cuando Taehyung se quedó con la explicación, Jungkook aún así lo miró como si quisiera asegurarse de su reacción, manteniendo una sonrisa tímida y la sensación de que estaba lejos de ser solo parte de una simple canción. Ya que digan lo que digan, nadie puede ignorar que esto no fue demasiado extraño incluso para sí mismo, siendo que Jungkook parecía curioso con la reacción de Taehyung después de escuchar cuál era la letra de la canción. No es algo que yo vaya a olvidar fácilmente, puesto que la diferencia de cuando Jungkook le explicó a Namjoon cuál era la versión explícita y cuál era la que hablaba más del amor, su tono de voz fue menos suave al dirigirse a él, pero cuando Taehyung le preguntó que si no era la palabra fuck, que aparentemente era la que él conocía, Jungkook nuevamente suavizó su voz y con una expresión tranquila le explicó a Taehyung que esa era la otra versión, siendo que Namjoon también tuvo curiosidad por la letra. Su manera de decirlo parecía haber tenido un sentimiento diferente al que había tenido cuando Jungkook se lo dijo a Taehyung, y su mirada había revelado algo mucho más que una contestación. Por lo que cuando Namjoon explicó cómo había apoyado a Jungkook a cantar esa versión, a pesar de que la disquera quería modificarla, y él había pensado que de todos modos Jungkook era un adulto, y no había nada de malo en eso, el entrevistador le preguntó a Jungkook que si no le había dado pena que todos lo oyeran, siendo que el primero en haberlo escuchado, seguramente en su versión explícita, había sido Taehyung, confirmado por el propio Jungkook cuando se le había cuestionado quién había sido la primera persona en escuchar su canción, y él dijo que lo había reproducido para él justo después de grabarla, ya que siempre se enviaban sus canciones después de componerlas. Así que cuando el entrevistador preguntó esto, y Taehyung dijo con total seguridad que no creía que Jungkook fuese nada tímido, él ya estaba mirando en su dirección con una voz que dictaminaba su certeza. Y dado que cuando Jungkook dijo que no le había dado pena y que por el contrario solo pensó que no tenía nada de malo, esa misma mirada volvió hacia Taehyung, dado que esto nadie lo pudo ignorar, y la forma en la que Hobi reconoció la indirecta tan directa hacia Taehyung, mientras todos los demás sonreían como si fuesen cómplices de algo que ni siquiera los fans podían ignorar, fue realmente una locura. 거기 어떤 가사가 있어? 그냥 뭐 일주일 내내 네, 널, 네. 널 사랑할 거야? Sea una declaración o no, la forma en la que se miraron durante toda la entrevista siempre será recordado por mí, porque Taekook definitivamente ya no puede mentir.